Nido Apartamentos es un proyecto inmobiliario ubicado estratégicamente en el sector Pan de Azúcar que cuenta con excelentes vías de acceso y un área campestre céntricamente ubicada que se encuentra dentro de los centros comerciales y estación del Metro Sabaneta. Dentro de ellas encontraremos las universidades principales y centros de cultura. Este proyecto cuenta con dos torres donde encontraremos el acceso a parqueadero, biblioteca, cafetería, gimnasio. Además de eso cuenta con las piscinas, área de juegos infantiles y área de canchas deportivas. Estudios necesarios que se deben de tener en cuenta al momento de la promoción y planeación de los proyectos inmobiliarios. Dentro de los estudios tenemos el estudio mercadeo, estudio de suelos, estudio del impacto ambiental, estudios de viabilidad y factibilidad, de diseño arquitectónico y de diseño de ingeniería estructural. El estudio de mercadeo está orientado a hacer un análisis dentro del entorno del mercado donde se va a ejecutar este tipo de proyectos para verificar y corroborar de que el mercado sí requiere un producto como está modelando el proyecto. Además de eso, busca los precios que están alrededor del mercado para ver si se ajusta al tipo de proyecto que se ofrece. Busca las competencias que tendrá existente en el mercado y el estudio de los lotes disponibles. Para el estudio de suelo tendremos el objetivo de buscar por medio ocularmente, es uno de los medios donde vemos proyectos similares si se adapta a los tipos de suelo en los lotes disponibles. Igualmente con el estudio de suelo buscamos de que expertos hagan el estudio pertinente para ver si el área que tenemos para ejecutar el proyecto es la indicada para el tipo de proyecto a realizar. Dentro del estudio de viabilidad y factibilidad tenemos el tema jurídico, que esto lo hace el trabajo del abogado que estudia si el lote pertenece a una sola persona, si tiene algún problema jurídico, si el lote aparece entre varios familiares, si los vecinos o si el lote tiene algún otro problema. Seguimos con el análisis de mercadeo que está en la parte de factibilidad. De eso depende si el entorno donde se va a desarrollar el proyecto acoge bien el tema comercial, si el diseño va a quedar acorde al tipo de proyecto, si de los clientes depende cómo será el precio del mercado de los apartamentos. Con el estudio de mercadeo damos el sondeo de la valorización del lote, de los vecinos, con qué contamos, si hay vías de acceso, si el crecimiento económico de la valorización de los apartamentos es viable, que si tenemos centros turísticos, tenemos centros comerciales, tenemos puntos de acceso. Eso hace que el proyecto sea muy viable. Ya realizado todos los estudios previos y viendo la factibilidad del proyecto y el buen desarrollo, seguimos con el organigrama para la ejecución de planeación de un proyecto desde su formulación hasta su factibilidad. Dentro de esto tenemos lo que son en cabeza del gerente del proyecto, director de planeación, siguen lo que son el equipo de arquitectura y ingeniería encargado de lo que son los dibujantes y los que encargados de diseño. Por la parte de ingeniería se encuentran todo lo que son los ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, los hidráulicos, los sanitarios. Con esto también se busca el equipo administrativo que se encuentra el director financiero, los contadores, los analistas financieros que se encargan de ver todo el estudio de mercado. Con todo esto tenemos el director de construcción, donde se encuentran los supervisores de seguridad y todo el personal encargado para la ejecución del proyecto. Con desarrollo al punto 4, que es la programación de auditoría, tanto interna como externa, tenemos una estructura muy similar tanto como para la interna y la externa, donde conllevan normas, técnicas y procedimientos y programas. Dentro de esto están el seguimiento a la parte jurídica, comercial, técnica y financiera. Son los aspectos clave para desarrollar el seguimiento en la estructura de auditoría. Con esto buscamos la supervisión y monitoreo del desarrollo del proyecto. Seguimos con la auditoría externa, con el procedimiento jurídico, donde conlleva la ubicación del lote según un bloque estratégico, el trámite para hacer el seguimiento, que es un procedimiento en tiempo y dinero para hacerle el estudio. En el área comercial tenemos el crecimiento que muestra el área donde se va a ejecutar el proyecto, viéndolo así muy rentable para la ejecución del mismo. Hay que hacer el estudio de los precios que maneja el gobierno para este tipo de proyectos que son tipo apartamento, tipo de vivienda de interés social, si es viable o no. Y ver las competencias que tenemos alrededor para hacer viable nuestro proyecto. Dentro de los aspectos técnicos tenemos las normas de planeación desde que nuestro proyecto se ubique en los estándares técnicos que tenga planeación en esa población.
verificar que nuestro proyecto cumpla con acceso, que tenga vías claves para que tenga un buen desarrollo del mismo. Para una valorización en los aspectos técnicos, es que si cuenta con centros urbanos, aspectos comerciales, que le eleve un porcentaje económico al desarrollo del proyecto. En cuanto al desarrollo ambiental en aspectos técnicos, en auditoría externa, supervisamos si tendremos inconvenientes en cuestión de licencias para la ejecución del proyecto. En el tema financiero de la auditoría externa, vemos el estudio del crédito de compra de la vivienda y se estudia la tasa de retorno de la inversión del proyecto, si es viable. Por la parte de la auditoría interna, vemos que son el criterio de créditos para la adquisición de la venta del inmueble. Vemos lo que son el estudio de englobe, estudio del lote, si es producente y que se encuentre paz y salvo. En el tema jurídico vemos todo lo que hace el estudio del abogado en la adquisición y compra del lote donde se va a ejecutar el proyecto. En la parte comercial de la auditoría se ve reflejado lo que son el estudio de la ubicación del lote, si se encuentra céntricamente ubicado, las características del mismo, que dependiendo del entorno donde se encuentre, se proyectará a hacer el tipo de diseño y los espacios que en él contempla. En el área comercial también vemos lo que son los servicios y en el sitio específico donde se va a realizar el proyecto cuenta con los servicios mínimos como el agua, la luz, lo que hace que el proyecto sea mucho más rentable y viable para su ejecución. En los aspectos técnicos, dentro del área interna, en la auditoría vemos lo que son los aspectos topográficos, dónde se encuentra ubicado el lote, qué pendientes se encuentran en el lote, el estado de inclinación del mismo. Vemos la inversión que se tenga que hacer, si es favorable o no, y vemos lo que son los estudios de suelos, ya lo que nos arreglan los estudios de los ingenieros en el área de suelos y sale qué tipo de procedimientos de cimentación, si es viable o no realizar el proyecto en este lote. En cuanto en la auditoría, en la parte financiera, en la auditoría interna, vemos lo que son, si la parte del contratante, el desarrollo del proyecto, cuenta con el músculo financiero para iniciar ese proyecto antes que comience la etapa de la venta de apartamento. Vemos su organización de estructura de costo y vemos el estado de resultado. Al final se analiza si el proyecto es viable y a su finalidad si da la utilidad para que el proyecto culmine. Viendo el estudio de caso de auditoría, podemos verlo reflejado en los resultados del proyecto que tenemos en cuenta, donde fue estratégicamente ubicado, tiene sus vías de acceso, cuenta con áreas muy centrales como son los centros comerciales, universidades y rutas del metro, lo que brinda un mejor desarrollo del proyecto, donde hace muy visible y muy comercial la venta de este proyecto. Con esto finalizamos lo que es la presentación del proyecto.